pantalla. Mi querido Eduardo Rodríguez de Brujón y Jorge, que no sé tus apellidos. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Martínez es el apellido. Jorge Martínez, gracias por estar con nosotros y por creer en Canal 5. Gracias de corazón. Pues, ¿qué te vamos a decir, Julio? Hoy, ya que nos dejas la entrada, nos dejas la presentación, el epílogo que vamos a intentar abrir en este momento, pues vamos a hacer honor a lo que tú has dicho, a la noticia bomba, y que en realidad no es más que la aplicación del derecho que se está poniendo en funcionamiento en el derecho de familia estos días. Hubo una modificación legal que ahora nos explicará Jorge, por medio de la cual había oportunidad de que los padres que han perdido su vivienda como consecuencia de una sentencia de divorcio en el cual le han adjudicado a uno de los cónyuges el inmueble, una vez terminada la menoría de edad del hijo, volver a recuperarla y, si no, empezar a cobrar una compensación por el uso del tercero de la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que después de haber tenido a un hijo menor que ha estado bajo la custodia de uno de los dos cónyuges viviendo en la casa que era de la familia, se convierte esto en una pequeña revolución y la casa vuelve a los dos propietarios y uno de ellos pierde la posesión o tiene que compensar al otro por tener o por seguir usando esa posesión. Como nos damos cuenta, para los padres divorciados, que una gran parte pierden el uso de la vivienda, pero tienen que seguir pagando su hipoteca. Claro. O para esas familias que se han roto y le han dado la custodia al menor, a los niños menores, y el uso de la vivienda a los hijos menores y la protección y la custodia a la madre, los padres, al tener los hijos 18 años o más, pueden empezar a reivindicar el uso de esa vivienda en detrimento del otro cónyuge que está viviendo, aun siendo solamente y únicamente propietario al 50%. Esta novedad legislativa la va a explicar Jorge ahora, yo hago como el pequeño epílogo, y hemos acudido a Jorge no solo porque es socio del despacho, es uno de los grandes cerebros que hay en este momento en España sobre el derecho de familia, sino porque a su vez no solo lo ha estudiado, no solo lo aplica a diario, sino que ha hecho diversas obras jurídicas, lo que se podría llamar obras científicas sobre el derecho positivo, entre ellas el cambio de uso de la vivienda y la obligación de compensación de un cónyuge a otro. Creo que es el momento de pasarle ahora a socio, que le conozcáis y veáis hasta qué punto es importante para familiares, amigos y para nosotros mismos esta modificación y cómo podemos acudir a un juzgado a pedir la modificación de las medidas que se aprobaron en la sentencia de divorcio y volver a recuperar o a recibir compensación por el uso de la vivienda. Le paso a Jorge la llamada. Si he cometido algún error en esta materia que no controlo, él ya me corrige y creo que sería ideal que una vez expuesto por Jorge, los oyentes nos hicieran preguntas porque el tema es espinoso y va a dar para muchos días. Vale, de acuerdo. Adelante, Jorge Martínez. Pues, Julio, lo primero, gracias por el espacio y tenemos que retrotraernos porque el tema del derecho de familia es muy, muy complejo, pese a que no lo parezca, y nos tenemos que retrotraer para entender el porqué de lo que ha comentado Eduardo a septiembre del 2021. En septiembre de 2021 se aprueba la Ley 8/21 de personas con discapacidad. Es en aquella ley en la que se cambiaron terminologías, se cambiaron conceptos y se dio protección a las personas con discapacidad, con otro nombre, pero viene a ser así. Sí. Pero en esa norma muchas veces no se queda lo que son las disposiciones transitorias o las disposiciones finales que modifican leyes. Y en este caso se introdujo por el gobierno entonces. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que es un matiz, que la ley es de la ministra Montero. Bien. Que ahora veremos dónde está el gazapo. El gazapo viene en la reforma del artículo 96 del Código Civil. Ese artículo es el que fija qué pasa con la casa cuando nos divorciamos. Y hay un inciso que es el punto 3, que es el que se modifica y es el que nos da márchamo para poder entender esto que viene ahora. Alcanzada la mayoría de edad, cesa automáticamente el uso de la vivienda. Es decir, que cuando nuestros hijos cumplen los 18 años, se terminó el uso a favor
generalmente de las madres, que son las que mayoritariamente tienen las custodias. Sí. Y a partir, depende de la sentencia, obviamente, pero a partir de ahí entra en juego ya no hablamos de menores, hablamos de hijos, hablamos de dos personas que están en igualdad respecto a la vivienda, algo tendremos que hacer. Sí. Sea que la casa la vendamos, sea que la casa la liquidemos, o sea que la casa no repartamos el utilizarla, porque un divorcio al final genera una quiebra económica estratosférica en cualquiera de las partes. ¿Qué es lo que sucede? Que ya no hay una situación de dominio de uno de los progenitores, de las madres si están dentro o del padre si está dentro. ¿Qué sucede? Que algo tendremos, como decía, algo tendremos que hacer con la casa. Y en no pocas ocasiones se nos dice que, como yo estoy dentro de la casa, no voy a salir. Claro. Esto es lo que... Claro. Con lo cual, seguimos embridados con pago de hipoteca, pago de comunidad de propietarios, pago de casa que no uso. Eso es. Pero el cambio a la mayoría de edad, ¿qué es lo que genera? Que no haya nadie a quien proteger. ¿Se puede proteger a un progenitor dentro? Se puede, pero tendrá que pedirlo. Claro. Pero si no dice nada la sentencia, automáticamente el uso está extinguido, con lo cual, al día siguiente de que mi hijo cumpla los 18 años, yo podría entrar en la casa a utilizarla como la podría utilizar si tuviera una casa a medias con Eduardo, claro, o con cualquiera de mis hermanos. Espectacular. Y eso sucede, pueden pasar dos cosas, o bien que después de trámites judiciales la casa termine o vendiéndose o liquidándose si es una liquidación ganancial, o bien, que es lo que nos permite esta reforma legislativa, pedir que se nos compense por el uso que no podemos ejercitar. Es decir, si a mí no me dejan utilizar algo que es mío y lo está utilizando alguien que tiene el mismo derecho que yo, que por lo menos me pague. Claro. Que me compense por no poder utilizar. ¿Y eso a dónde va a llevar? Pues generalmente a que nos terminemos o bien deshaciendo de la casa o bien deshaciendo la copropiedad que tenemos para no tener sobrecostes, para no estar ahogados con el pago de una hipoteca de algo que no utilizamos o de unos gastos que además está utilizando. Por eso esto es a grandes rasgos lo que nos ofrece esa reforma legislativa, que es, insisto, una reforma que parece menor porque se nos mete en un punto de una ley muy concreto que ni siquiera tiene nada que ver con esto que estamos hablando de la vivienda, pero que nos abre la posibilidad de ¿qué? De meternos en un procedimiento de modificación de medidas pidiendo que se nos deje entrar en la casa para vivir, que alternemos el uso de la casa con nuestro excónyuge, sí, o que si no se nos permite entrar, que por lo menos no nos cueste dinero. Una compensación económica, sí. Claro, cuanto menos que o bien, según lo que cueste un alquiler de la zona, o bien lo que paguemos de hipoteca. Claro. Esto es lo que todavía el Tribunal Supremo no ha definido porque es algo tan reciente que aún no ha llegado nada al Tribunal Supremo. Pero los juzgados ya están estimando esta posibilidad. Es decir, que si a mí no me dejan entrar en la casa, que por lo menos se me indemnice, siquiera temporalmente, y que no tenga un descalabro económico como el que he podido padecer a lo largo de todos los años en que no he podido acceder a la casa por no ostentar la custodia. Entiendo, Jorge. Entonces, sí, una gran novedad. Bueno, una gran novedad, Jorge y Eduardo, y una gran noticia para muchos, porque al final, cuando se habla de problemas legales, cuando hay una separación, recordemos que esta ley la sacó la ministra Montero, cuando hay una separación, un divorcio, siempre, porque la ley es así, no estamos inventándonos nada, la mujer es la que suele quedarse, porque tiene hijos, porque hay hijos, con la propiedad de la casa, pero en este caso es momentáneamente, porque el hombre, cuando el crío cumple 18 años, al siguiente día de cumplir los 18 años, el hombre que fue echado de la casa puede reclamarla, o por lo menos como una custodia compartida de la casa, es decir, unos días tú, unos días yo, unas semanas, depende de lo que se dictamine, o bien una compensación económica por utilizar, por parte del hombre a la mujer, por utilizar ese piso conyugal, digamos, ¿no? ¿Es más o menos así? ¿Lo he entendido bien? Sí, así es. Es decir, ese artículo, esa reforma, es la llave que puede abrir la puerta de la casa de nuevo. Ya sea utilizándola, ya sea compensándome, ya sea llevando un procedimiento en el cual terminemos vendiendo la casa, la mal llamada venta judicial, que no es ni más ni menos que la liquidación del patrimonio común, es la llave que nos permite el poder entrar y el poder recuperarnos siquiera parcialmente del descalabro económico que siempre supone una separación. Sí. Pero Jorge, perdóname, Jorge o Eduardo, vamos, ¿esta ley ha sido una cagada del gobierno?
habrá una rectificación pronto, porque esto perjudica a ese chiringuito a favor de las mujeres, ¿no? No, la cagada, como tú la has definido, puede que sea así, porque la técnica legislativa que tuvo el Ministerio de Igualdad, pues, es más que cuestionable. Pero la ley está en vigor y no ha sido recurrida en ningún caso. Por lo tanto, es plenamente aplicable. Es decir, esta ley lo que hace es reformar un artículo concreto de otra norma, que es el Código Civil. Sí. Y nadie ha dicho nada en contrario. Ya. Ahora lo que falta es el desarrollo del día a día de los juzgados. Pero no es lo mismo llegar a estos procedimientos como se llegaba antes de la reforma, donde la casa se recuperaba pues prácticamente cuando nuestros hijos ya nos habían dado nietos, Sí. que no ahora, que a partir del día posterior a cumplir los 18 ya tenemos esa oportunidad. Y esa oportunidad es muy importante porque a mí la experiencia, lo que estoy viendo en asuntos es que cuando se pide esa compensación se termina alcanzando el acuerdo para vender la casa, lo cual es una muy buena noticia para aquel que ha estado fuera de la casa y pagando la casa durante muchísimos años. Claro, lo entendemos. Supongo que nuestros espectadores que siguen muy atentos a este hecho, a esta noticia importante, que, por cierto, Eduardo, los medios de comunicación no han dado mucha cuenta de esta información. En Canal 5, gracias a vosotros, estamos dando esta información de dominio público para que quien tenga que ponerse las pilas se las ponga ya, ¿no? A nivel periodístico ha sido silenciada absolutamente. Como dicen nuestros queridos ministros, después de orientar la justicia con perspectiva de género, hacer voz y poner en voz que el Ministerio de Igualdad ha cometido una cagada del tamaño de los trans, del tamaño de los violadores, sueltavioladores. Esto es la apertura a que todas aquellas que se encontraban atrincheradas con perspectiva de género como consecuencia de las sentencias de los juzgados de familia van a tener que empezar a moverse, lo cual es una auténtica bomba, porque una gran parte de los padres afectados por una sentencia de divorcio justa o injusta, no lo sé, pero que afectaba a menores, al convertirse en mayores, vemos como el Ministerio de Igualdad, como ha dicho Jorge, legislando con una muy mala técnica legislativa, ha abierto a todos los hombres una nueva ventana, una nueva oportunidad y, sobre todo, el poder luchar en los tribunales por recuperar la vivienda una vez que los niños tengan 18 años. Esto es tremendo. Nadie lo va a decir, Julio. Ya. Yo te lo he dicho antes cuando hemos estado hablando. Sí. Ningún periódico o ninguna cadena de radio se va a atrever a decir que hay un nuevo agujero en la ley producido por el Ministerio de Igualdad, por la amiga del Marqués de Galapagar, sí, por el señor de los anillos del comunismo, es decir, aquel que nombra quiénes son sus grandes diosas y sus gallinitas. Han vuelto a meter la pata hasta convertir un código civil en el artículo 3 en el punto 3 de un artículo, en la mejor oportunidad que tenemos para reclamar lo que es nuestro. En un telediario no se va a abrir, lógicamente, con esta noticia. Un telediario o un canal de YouTube visto con perspectiva de género y, sobre todo, ya sabes que la cultura woke está dominando, sí, no solo en última modificación de la Constitución, sino una gran parte de nuestras leyes. La cultura woke nos ha abierto esta ventana. Claro. Y creo que ningún periódico excepto tú, ninguna radio excepto tú, ni ningún centro de noticias excepto tú va a poner en marcha esta novedad jurídica que va a hacer que los juzgados de familia se lleguen a colapsar, solicitando a los padres modificación de medidas para volver a recuperar la casa o que se le compense por el uso de la vivienda, o simplemente subastarla públicamente para recuperar al menos el 50% de su valor. Creo que es tremendo, creo que hay que ponerlo en funcionamiento, creo que nuestros oyentes tienen que saber que esto no lo van a oír en ninguna radio porque está ocultándose por Partido Popular y por el PSOE, lo están ocultando y nosotros lo tenemos que sacar a la palestra para que los afectados tengan al menos la posibilidad de esgrimir una sonrisa en un tribunal. Tenemos una gran audiencia y sé que están tomando nota. Ya nos están pidiendo el contacto de Supervia Jurídico, que enseguida lo voy a dar de nuevo para que ustedes puedan ponerse en contacto con el equipo, con Eduardo, con Jorge, con quien en este caso estamos hablando hoy aquí. Porque esto, de verdad, Jorge, supongo que
estamos hablando de que cuando ya el crío cumple los 18 años más un día, ya se puede iniciar este proceso. Pero bueno, si el crío tiene 25, 26 años, 27, 30, ¿también lo puede iniciar? Siempre. Es decir, cuando nosotros queremos ir al juzgado, solamente nos limita nuestro propio proceder. Claro. Es decir, a los 18, a los 19, a los 23, a los 24, podemos ir. Es decir, no hay un límite de tiempo. Muy bien, muy bien. Y que es importante esa condición, que el niño haya dejado de serlo, haya pasado de niño a adulto. Muy bien. Jurídicamente daría para varias horas de programa, y tampoco hay que aburrir a la audiencia. La diferencia entre la minoría y la mayoría de edad es sensible, muy sensible, y cambia un mundo todo. Ya. Entonces, el dato diferencial es 18 años. Luego hay que ver caso por caso, evidentemente. Pero típica sentencia donde se dice: se atribuye el uso de la casa al niño y a la madre que queda en su compañía. Ahí podríamos pensar, la madre tiene que quedar dentro de la casa, pero no, porque habla de tener la guardia y custodia. Claro. La guardia y custodia desaparece con los 18 años. A partir de ahí estamos de igual a igual. Dejamos de hablar de progenitor, custodio y no custodio, a hablar de copropietarios. Y estamos al mismo nivel. El paralelismo sería, Julio, que da igual que tengas la casa con tu exmujer como si yo la tengo con Eduardo. Si no queremos mantener esa copropiedad, con que lo pido o no al juzgado, sería suficiente. La especialidad en familia, evidentemente, es que ha habido un niño que ha estado ocupando y a partir de ahí se tiene que activar la maquinaria. Pero lo que nos está enseñando la experiencia en el despacho es que a raíz de abrir estos procedimientos y pedir que se me compense por no dejarme utilizar lo que es mío, se termina alcanzando el acuerdo para vender la casa. Vale. Y esto es de una importancia espectacular. Claro. Espectacular porque evita el seguir desangrándonos económicamente. Sí, sí. Y hay una parte que creo que los espectadores deben de tenerlo muy claro. Una gran parte de los problemas que surgen en un procedimiento de divorcio es el apoyo que hace la Fiscalía al estar dirigida por el Estado en contra del hombre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En consecuencia, al tener el niño 18 años, la Fiscalía ya no puede actuar porque solo actúa si hay menores. Si te quitas de la ecuación a la Fiscalía, solo queda el juez. Hostia, es por lo verdad. tanto, enfrentas única y exclusivamente al juez. Claro, claro, claro. Y creo que es muy importante que se acuerden todos los oyentes que sufrieron el procedimiento de divorcio en el que la Fiscalía le atacaba violentamente y contra él y contra sus posibilidades a permanecer o incluso a tener una custodia compartida. La Fiscalía ya sale con la mayoría de edad y ya es un juicio muy normal, uno contra uno y con un espectador que ha de juzgar, que se llama juez. Vale. Tengo más preguntas. Las 8 de la tarde y 20 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Fantástica información, ¿eh? Fantástica, fantástica. Felicidades. Es tremenda. Pero de verdad. Esto da para un artículo. No hemos querido romperte la primicia. Hemos dicho primero Julio, sí. Y luego una vez que lo pongas en funcionamiento y se oiga durante varias semanas. Lo haré. De tu programa, vamos a hacer un artículo en revistas técnico-jurídicas, que ya os diremos cuáles son, revistas de universidades y tal, en el que vamos a hacer artículos de fondo sobre este asunto. Pero tú vas a ser el primero, tú vas durante semanas vas a poder ser el que tenga esta primicia, luego ya nos copiarán, como siempre sucede, ya sabes. A los 2 días se sacan un programa en un medio de comunicación hablando de lo mismo que hemos dejado de hablar hoy. Sí. Pero no nos importa porque la primicia es esencial y el programa... yo creo que tiene un éxito brutal por decir lo que los demás no dicen. Pues nos lanzan preguntas, compañeros. Nos dicen por aquí y nos preguntan, Saiba dice, ¿y si la vivienda familiar fue adquirida por uno de los cónyuges antes del matrimonio? ¿Qué pasa? Idem de lo mismo, porque lo que se atribuye en un divorcio es el uso, no la propiedad. Entonces, con más motivos, si esa propiedad es de uno solo. Ya. Puede recuperar esa casa. ¿Por qué? Porque si el uso se ha atribuido al niño y no al progenitor, quítate tú que me pongo yo. Claro, un poco más. Claro. Otra pregunta, ¿y si el juicio va por lo penal, por impago de pensión, y ellos ya son mayores de edad? Por favor, pregunta esto, nos dice. No tiene nada que ver un procedimiento penal por un incumplimiento de pensiones con lo que tiene que ver con la vivienda. Por eso decía Eduardo que es una cuestión que está escondida, sí, pero que es tremendamente técnica. Pero, y quedaría, insisto, ya no te digo programas, para una serie de programas. Por favor. Pero ante la pregunta que ha hecho el oyente de si hay un impago de pensiones, un impago de pensiones es
no haber cumplido con algo de la resolución judicial, sí, pero no tiene nada que ver con que yo pretenda recuperar mi vivienda, pretenda recuperar mi predio o que pretenda que me compensen por ese uso. Es decir, hay tantos casos como posibilidades en un juzgado, pero no tiene nada que ver el que se haya incumplido con la pensión por alimentos, en su caso, con esto que estamos hablando. Una cuestión es penal y la otra es civil. Vale, no tiene nada que ver. Imagínate, Julio, Sí. que dices, no quiero vivir en esa casa porque no me da la gana. La Sí. tengo al 50%, pero no la quiero. Por lo tanto, compénsame. Págame 800 euros todos los meses por Claro, un 50%. claro. O 1.000. Claro. Y tú con esos 1.000 te estás pagando una hipoteca o Claro. ayudando al pago de una hipoteca en otra casa Sin duda. que te has comprado, porque a esa ya no quieres vivir en ella. No te gustan esos recuerdos, no quieres saber absolutamente nada, No, claro. pero págame por estar dentro. Claro. Qué bueno. Otra pregunta, y se refieren al tema de los niños discapacitados. También son importantes. ¿Hay un agravante a favor del cónyuge que está fuera de la casa o no? A ver, cuando hay niños discapacitados, lo que sería una patria potestad prolongada, sí que es un supuesto en el que puede prolongarse el uso a favor del niño. Vale. Porque evidentemente el niño, aunque cumpla 18, sigue siendo niño si tiene esa discapacidad. Claro. Pero eso no significa que deba quedar necesariamente con quien haya estado a lo largo de su minoría dentro de la casa. Es decir, yendo al caso por caso, perfectamente podría establecerse, como tú comentabas en un momento de la entrevista, Julio, sí. que haya una suerte de custodia compartida de la vivienda. Que el niño quede siempre ahí y que sean los padres que tienen que atender a ese niño que es discapaz, incluso después de los 18, para que pueda utilizarse la casa. Aquí habría más dificultades, sin duda, para deshacerse de la casa, pero es porque tenemos un niño que sigue siéndolo después de los 18. Con lo cual, él sí que merece protección. Quien no merece una sobreprotección es ni yo ni mi exmujer, o mi exmujer y yo. Te entiendo. Porque si los dos estamos al mismo nivel y no tenemos hijos con discapacidad, lo que tenemos es un negocio llamado casa. Claro. Y si yo no quiero mantener el negocio, tengo que deshacerme de esa casa. Y si tú no me dejas que me deshaga, pues compénsame hasta que nos deshagamos. Es un poco la pesquería que se muerde la cola, pero en supuestos normales, entendiendo normales, con que no haya una persona discapacitada, como la pregunta que nos hacía el oyente, la casa tiene o que desaparecer o que me la quede yo, que te la quedes tú. Pero evidentemente no que a mí me perjudique y que tú sigas dentro a coste cero o casi cero. Claro, te entiendo. Otra pregunta. Dice un espectador, ¿y si puse un piso en aval para comprar esa vivienda, también puedo hacerlo? Igual, porque aquí lo que estamos hablando es de una medida que es la de uso de la vivienda familiar que se acordó en un divorcio. Podemos igualmente recuperar. No tiene nada que ver la ingeniería financiero-jurídica que hayamos hecho para adquirir esa casa. Claro. Son cuestiones independientes. Cuando hay un divorcio, el juez tiene que pronunciarse sobre las medidas a las que está obligado cuando hay menores, patria potestad, guarda y custodia, alimentos, vivienda familiar, y cuando se llega a los 18 la cosa cambia. Vale. Y el ejemplo más claro es con la vivienda. Da igual que hayamos puesto aval, que no sea así, la vivienda queda desafectada de uso, es el término jurídico. Esta nueva condición, esta nueva norma, este agujero, como decía Eduardo, ¿tiene carácter retroactivo? La retroactividad es plantear un procedimiento. Es decir, en el derecho civil jamás se aplica nada de forma automática. Cuando alguien quiere algo, tiene que acudir al juzgado. Evidentemente, se puede intentar el acuerdo con la otra parte y, si no hay acuerdo, acudir al juzgado en procedimiento de modificación de medidas. Pero esa retroactividad, imagínate que el hijo tiene 28 años y tú nunca lo planteaste. Pues evidentemente lo puedes plantear. Vamos a volver sí. a como si tuviera 18 años. Es decir, oye, tiene 28, pero vas a salir ya de casa, vamos. Pero no hace falta tampoco que el crío esté, aunque tenga 23 años, 24 años, 25, si no vive en la casa en la casa de la, por ejemplo, ponemos la madre, ¿lo puede hacer también esto? Aunque el hijo no viva. ¿Sí? Sí. No, perdonadme las preguntas porque soy totalmente profano, no, ¿eh? Es que son buenísimas. Las preguntas son buenísimas. Claro que se puede. Es que se puede en todos los casos. Es decir, es que el agujero que han dejado en el Código Civil es tan importante que podemos en todos los casos. Hostia, vaya agujero, ¿eh? Uf. Pues es como el de soltavioladores, pero en un sentido menos escandaloso. Uf. Mira, parecerá, y este trozo de vídeo lo vamos a poner en Telegram, en YouTube, en Dailymotion, lo vamos a poner en todas las redes con vuestro permiso, ya os lo digo ahora.
Bueno, de entrada os agradezco muchísimo, Jorge y Eduardo, que nos deis la primicia a Canal 5 y que sean los primeros, los espectadores de Canal 5, los que se puedan beneficiar de todo esto, que ya ha empezado la rueda a moverse. Muchos pensarán que hemos puesto en marcha el ventilador, y perdón por la expresión, de la mierda, pero no lo hemos puesto nosotros, lo ha puesto Montero, ¿no es así? Básicamente. Esta ley es un poco historia legislativa. Esta ley lo que pretendía es convertir a los servicios sociales, o pretende, mejor dicho, convertir a los servicios sociales en una suerte de policía política para con los padres. Claro. Aparte, esa ley también introdujo, junto con la 6/21, que van cogidas de la mano, aquella mención en negativo, en este caso, del artículo 94 del Código Civil, que te dice que si tienes denuncia no puedes tener visitas. Es decir, a ti te denuncia tu exmujer por violencia de género y automáticamente quedas impedido para ver a tus hijos, lo cual es todavía más terrible, sobre todo cuando son menores. Entonces, yo no sé cómo interpretar estas, como las ha definido Eduardo, cagadas legislativas, pero lo que sí que te vas dando cuenta con el paso del tiempo es que te han abierto vetas para poder intentar reconducir todos aquellos procedimientos de divorcio en los que, como ha dicho Eduardo, interviene Fiscalía lleva una directriz clara y al hombre lo funden. Oh, vaya. Entonces, a ver, son muchos años ya batiéndonos el cobre en juzgados y bueno, podríamos contar historias dantescas y con suicidios de por medio y demás. Pero todas estas normas que salieron de la factoría Montero a lo que han llevado es, primero, al caos, pero después, aunque parezca contradictorio, a la oportunidad de deshacer el caos, lo cual es un poco rocambolesco, pero se está dando. Entonces, eso lo tenemos ahí y hay que jugar en el buen sentido con la norma que tenemos e intentar aprovechar esas vetas que nos han ido dando, que a mí me parece muy importante, porque el mal está hecho en un divorcio, pero a tiempo de intentar recuperar parte de ese mal, se debe estar, o se debe intentar estar. Nos están dando... La perplejidad del juez, claro, ante la exposición y ante la evidencia del agujero legislativo que ha creado el Ministerio de Igualdad es tremenda. Claro. El juez, cuando se lo planteas, lee el artículo 1, 2 y 3 veces y dice, a ver, ¿qué están diciendo estos? Se le funden los plomos, claro. Claro. Es la perplejidad, como te digo, brutal. Y además no puede acudir al fiscal. ¿Y tú qué opinas? Porque no lo puede llamar. Qué bueno, brutal. Nos preguntan por aquí, ¿da igual estar casado en bienes gananciales o separación de bienes? Da lo mismo. Madre mía de mi vida. Esto no tiene que ver con el régimen económico matrimonial, tiene que ver, importante, con la medida de uso que se determinó en el momento del divorcio. El juez está obligado a darle a un menor una casa. Si tenemos una casa en gananciales o en separación de bienes, es decir, aquella casa en la que la familia ha vivido, el juez tiene que pronunciarse al respecto. El niño es el que tiene la casa. Por efecto rebote, la tendrá quien ostente su custodia. Cuando la custodia desaparece ese uso. A favor, bueno, no el uso a favor del padre o de la madre, sino el uso a favor del hijo. Y estamos a la par. Es que el matiz es de una importancia, Julio, tremenda. Porque tendemos a pensar que el juez nos quita la casa, y efectivamente nos la quita, pero nos quita el uso, no la propiedad. Esta reforma del 96.3 lo que nos permite es intentar recuperar parte del tiempo, intentar recuperar la casa, pero con una finalidad. O quítate tú que me pongo yo, o compénsame si no me dejas entrar. Ya. Y si no, te la subasto. Y si no, pues iremos a venta. Vale, y entonces ese uso implica que salga ese hijo de 18 años, por ejemplo, más un día de la vida también. Esto nos lo pregunta Rosa. Dice, ¿y ese derecho de uso implica que salga ese hijo de 18 años de la vida también? No necesariamente. Si nosotros, imaginemos que yo entro en mi casa, en mi antigua casa, porque mi exmujer sale. Mi hijo, si yo le dejo, que le dejaré, puede seguir en la casa. Entiendo. Es decir, el uso a favor de un mayor de edad jamás condiciona el que podamos deshacernos de la casa, porque entonces, a la edad que hoy se emancipan nuestros hijos, podríamos no vender la casa hasta los 35 del niño. Claro. Bueno, en fin, tremenda información. También el interés de nuestros espectadores me llama la atención porque entiendo que hay cierta preocupación ante lo que hasta ahora ha sido una aberración,
que en mayor medida sean los hombres los que se han quedado fuera del pastel del gobierno y han sido las mujeres las que han disfrutado en mayor medida, ojo, cuidado que tampoco se me tire nadie en la cabeza, pero en mayor medida han disfrutado y el hombre del piso, de la casa, de lo que sea, de los bienes, y el marido no ha tenido ni siquiera la posibilidad de poder emprender una nueva vida, ya que además ha tenido que pagar y solamente ha tenido la opción de alquilarse una habitación por 150 euros o 200 euros al mes para poder dormir y no dormir en la calle. Pero también hay mujeres afectadas en este caso, ojo, que al final, tanto para unos, ¿verdad, Jorge?, como para otros, ¿no? Sí, sí. Aquí no hay un distingo de género, todo viene, pues eso, de la sentencia que haya tenido cada oyente, cada espectador, y evidentemente esto no significa que se aplique para padres y no para madres, no, tiene que ver con el género neutro, progenitor. Sí. Dependerá de la sentencia. Es decir, pero que sí que es verdad que esta novedad, que yo, que bicheo bastante en foros y en publicaciones técnicas, porque al final es nuestro trabajo, sí. No hay nada que nos diga que esto es posible. Entonces, claro, todo es de construcción artesanal, de construcción casi de trabajo de orfebrería a la hora de crear una demanda de este estilo. Por lo cual, empezaremos a ver cómo respiran los jueces a partir de ya, que es cuando están llegando los asuntos. Pero yo, por experiencia, cada vez que voy a un juzgado y planteo esto, como decía Eduardo, a mí me miran con cara rara. Ya están llegando, están llegando la literalidad de la norma. Sí, están llegando ya los asuntos, ya están llegando. Sí, ya están llegando. Sí. Hostia. Ya estamos en ello y ya está funcionando, ya están en los juzgados, los jueces ya tienen el caldero hirviendo encima de su mesa y tienen que decidir qué hacen con la literalidad de la ley. ¿Voy en contra de la ley o me invento algo nuevo? Claro. No creo que se atrevan porque, como repito, no pueden acudir al escudo protector de la Fiscalía con instrucciones del Ministerio. Ya la ecuación está sin fiscal. No hay que despejar esa parte. El juez tiene que decidir. Y creo que es muy importante que todos estemos de acuerdo, tanto abogados como jueces, que el agujero legal ha sido tan importante que vamos a intentar volver y reconducir todas las injusticias que se han realizado de aproximadamente desde el año 2012-2014 hasta hoy. Fíjate. Con la aplicación salvaje de una norma que lo único que nos llevaba es a la injusticia. ¿Tiene nombre esta ley, este agujero legal? ¿Esto tiene algún nombre? No es que tenga un nombre, sino que es algo muy peculiar, y es la reforma de un artículo de nuestra norma. La reforma de un artículo, vale. Claro, sí, pero por medio de un decreto. Aquí lo que hace el gobierno, lo que hace el Ministerio Montero es, para potenciar la figura de los servicios sociales, sí, con lo que comentaba antes Julio, de meternos el artículo 94 del Código Civil para que al presunto maltratador ni siquiera se le permita ver a sus hijos, sí, no sé si forzada o por despiste se les cuela esta reforma. Es decir, artículo 96 del Código Civil. Cesará el uso con la mayoría de edad. No es literal, pero bueno, cualquiera de los espectadores puede acudir a cualquier portal jurídico para leer la literalidad de la norma. Y eso aplicado a lo que venía antes, ¿qué es lo que significa? Si el uso desaparece, los dos tenemos derecho al uso. Y si no me dejas, págame por no usarlo. Sí. Eso sería un poco el resumen general. Pero no es que no tiene nombre la reforma, no es como cuando nos vendieron, pues eso, la reforma suelta violadores o leyes que pretenden que el legislador lo que quiere es dejar su impronta. Aquí no, aquí saco la de Rondón, lleva en vigor pues ya un tiempo, sí, pero es desconocida. Claro, es muy desconocida. Claro. Este artículo 96 del Código Civil es interpretativo, porque luego a la hora de judicializarlo podría ser interpretativo, o es tajante y claro y concreto. Toda norma es interpretable, pero no es lo mismo cuando hay menores que cuando no los hay. Con menores cabe visceralidad, cabe opinión. Aquí estamos hablando de igual a igual. No me puedes decir es que porque eres rubio o moreno, porque eres madre o padre, te aplica mejor a ti que al otro. El símil sería una empresa. Un divorcio no deja de ser una quiebra empresarial, sí, porque es la familia. Entonces, no cabe interpretación. Además, el literal de la norma es muy claro. Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponde al cónyuge, se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial. Si no hay autorización judicial,
tenemos que deshacernos de la casa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Se les ha colado, Julio. Modifican el Código Civil por medio de un decreto, una disposición transitoria, un artículo perdido de un decreto dirigido a los servicios sociales y en esa disposición transitoria te meten un punto 3 en el artículo 96 del Código Civil que se cargan todo lo que pretendían ganar con otras normas. Y como esta es la última norma y modifica una ley común o fundamental o básica en nuestro ordenamiento jurídico, que es común para el resto de las leyes, que es el Código Civil, pues nos hemos encontrado con que el gran problema que tenían una gran parte de los divorciados se lo ha resuelto la ministra Montero. Bárbaro. En fin, 8:38, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos han hecho una pregunta que yo creo que requiere una opinión más bien personal tanto de Eduardo como de Jorge, puesto que, la planteo. Luego, si queréis responderla, la respondéis. Nos dice Francisco: hola, buenas tardes, Julio. ¿De verdad creéis que esto es una cagada o una forma de la Agenda 2030? A mí me parece una cagada. ¿A ti te parece una cagada? A ver, a mí me parece una cagada porque si menospreciara la Agenda 2030. Sí. Pero me parece una cagada porque la historia de nuestra ley del divorcio, que arranca en el año 81, bueno, tenemos la ley de la Segunda República del año 31, sí. Pero desde el régimen constituyente, en el año 81, la ley del divorcio establecía la regla de preferencia materna, que decía que los niños sí o sí quedaban bajo la custodia materna hasta los 6 años. Y todo eso tenía una serie de beneficios adyacentes, como era el del uso de la vivienda. Claro. Y ahí no se establecía que hubiera límite en el uso. No se decía que cuando los hijos cumplieran 18, la madre, y digo la madre, insisto, sin que se ofendan nuestras espectadoras, porque lo decía así la ley, claro. Con lo cual el uso se prolongaba. Con lo cual, el que de repente se nos diga que eso del uso no se prolonga, evidentemente hay que acudir al caso por caso, pero esto de que el uso no se prolongue con carácter general, a mí solamente me puede parecer un gazapo. Ya. Un gazapo del que luego no se dan cuenta en los trámites de corrección de la norma o de entrada en vigor o de... No, se acepta como tal. ¿Por qué? Porque se mete en una disposición transitoria de la ley. Y las disposiciones transitorias le pasa como el preámbulo, no se lo lee nadie. Con lo cual, no es una cuestión de Agenda 2030, es una cuestión de, como decíamos al principio, de una deficiente técnica legislativa que al final, claro, cuando legislas con los pies, pues claro, puedes cometer errores. Claro. Tienes el error, el más claro es el de la ley del sí es sí, error no. Más que error, pues este es otro parecido. Evidentemente, no con la repercusión en la notoriedad pública que tuvo la ley contra la manada, pero esto sí. Está al mismo nivel de cagada, si se me permite la expresión. Ya, es que el problema de todo esto, Eduardo, es que cuando se ponen a legislar personas que no tienen en dónde caerse muertas y personas que no han trabajado en su vida, pues pasa lo que pasa, ¿no? De alguna manera. Recuerda lo que estuvimos hablando de la última modificación del artículo de la Constitución española, en el que en teoría iban a hablar solamente de los disminuidos físicos para cambiar el nombre de discapacitados. Sí. Y dar una perspectiva de bondad y tal. En realidad lo que hicieron fue meter una norma de la cultura woke en la cual las mujeres discapacitadas tendrían mucha más preferencia para acceder a todo tipo de servicios que los hombres. Eso es lo que nos colaron, ¿no? Ya. Eso sí que es, contestando a nuestro oyente, consecuencia de la Agenda 2030 y de la cultura woke. Pero esto no. Esto, opino igual que Jorge, es una tremenda cagada que no han sabido ni por dónde viene y que nos han dejado las puertas abiertas, como otras veces sucede, como fue en la suelta violadores. Claro. Es decir, que intentaron agravar la pena y en realidad lo que hicieron fue dulcificar todas las penas con salida prácticamente masiva y rebajas de condenas a monstruos, como ha sido la última reforma que ha hecho la ministra Montero, que todos recordaremos como una incapaz de alto nivel y que ha producido muchos males legislativos y muchos males a muchísima gente, pero en este caso, pues, nos favorece. No, sin duda. Lo dejamos aquí. A nuestro siguiente invitado le daremos el tiempo que le hemos robado, por supuestísimo, pero Eduardo Rodríguez y Jorge Martínez,
los dos de Supervia Jurídico. Por cierto, el contacto que nos preguntaban, ¿cómo podemos contactar? Anoten bien, contacto@superviajurídico.es, repito, contacto@superviajurídico.es. Como he dicho antes y con todos mis respetos, el ventilador de la mierda se ha puesto en marcha. Y esto es lo que hay, señoras y señores. Ustedes son los primeros beneficiados, gracias a Eduardo y a Jorge, de esta información que les puede beneficiar y muchísimo. De verdad, Eduardo, de verdad, Jorge. Todos que nos oigan, padres, hijos, madres, hijas que tengan ese problema, no duden en llamarnos por teléfono y en comunicar con nosotros, porque como ha dicho Jorge, cada caso requiere un bisturí concreto. Claro, lo entiendo. Jorge, mi niño, gracias de corazón. Muchas gracias, a ti, Julio, por tu tiempo. Y ya verás cómo van a hablar de nosotros esta vez. Bueno, que hablen mal o bien, pero que hablen. En todos los medios. Da igual. Un besico a los dos, cuidaros mucho y gracias. Adiós, Julio, muchas gracias. Adiós. Adiós.